Gastón él me dirá. Ahí está. Ahora lo pongo en pausa. Así que bueno, arranquemos. Es un placer tener una nueva jornada junto con la Comisión de Consumos Problemáticos de Adicciones. Felicitar a todos en la comisión por haber armado este encuentro. Bueno, a Lucas Ramírez, coordinador, a todo el equipo, a los expositores. La verdad que con el Consejo estamos muy contentos que se siga trabajando, que se siga pensando, que estamos laborando juntos ahora en la post-pandemia, ¿no? En lo que es este nuevo tiempo. Si bien todavía no terminó, la pandemia sigue, pero me parece que es un momento donde podemos empezar a pensar qué nos pasó en estos 2 años, qué fue todo lo que atravesamos, ¿no? Y cómo esto afectó a las diversas áreas de nuestra incumbencia profesional. Bueno, la mayoría acá atendemos pacientes, ¿no? Con patología de consumo y supimos de qué se trató, ¿no? Lo que es internaciones, bueno, las consultas, toda la dificultad que trajo. Me parece que, bueno, así que el encuentro de hoy va a ser muy enriquecedor, así que felicitarlos y bueno, a seguir juntos. Así que, Lucas, perdón, Caro te puso la palabra. Cortito, no les voy a robar mucho tiempo. Bueno, a Lucas lo conozco, hicimos nuestro recorrido también en la oficina descentralizada de Tigre, un compañero súper comprometido. También felicitarte y felicitar a toda la comisión. Justo unos minutitos antes de que arranquen me sumé y ya estaban entre ellos coordinando sobre los trabajos que iban a presentar y todo lo que vinieron haciendo. La verdad que es un gran orgullo para mí ser parte de un colegio donde veo que hay colegas tan comprometidos y donde hay tanto esfuerzo y tanto trabajo puesto, y además en la generosidad de compartirlo. Así que de mi parte, gracias a toda la comisión y bueno, disfrutemos de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y siempre, bueno, es una alegría poder escucharlos y bueno, saber que somos un gran equipo, ¿eh? Y que bueno, la verdad que el colegio este año, como decía Gastón, de cambios profundos, bueno, ha hecho que también nos reinventemos y podamos seguir trabajando de otras maneras, y por qué no, algunas que vinieron a quedarse, ¿no? Así que bueno, contentos con eso. Bueno, les cuento un poquito a los que están presentes y a los que van llegando. Vamos a utilizar 3 espacios, aproximadamente de 30 minutos cada uno. En cada uno de los módulos va a haber expositores. Vamos a estar hablando de diferentes dispositivos, perspectivas y abordajes. Vamos en un primer momento a hablar del dispositivo de comunidad terapéutica, en lo que tiene que ver con consumos problemáticos y adicciones. Luego vamos a poder hacer un abordaje desde un dispositivo de consultorio, consultorio privado, que tiene otras aristas, otra dinámica. Y luego lo que tiene que ver con el dispositivo de hospital, salud mental y adicciones. Así que tenemos dos invitados de lujo también, del Hospital de Salud Mental y Adicciones de Escobar, así que nos van a estar acompañando hoy también. Así que les agradecemos el que pudieran estar hoy. Así que, bueno, dicho esto, bueno, les cedo la palabra a la licenciada Alicia Argibay, que nos va a estar compartiendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Comienzo? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, claro. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno. En realidad, mi nombre es Alicia Argibay, estoy trabajando en comunidad terapéutica. Si hay algún problema, avísenme, se me está cortando a mí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno. Bueno, trabajo en comunidades terapéuticas, he trabajado en algunas comunidades terapéuticas, lo cual, bueno, mi trabajo en las comunidades es como psicóloga, y además también
realizando grupos terapéuticos, trabajando con familias, ¿sí? También trabajando con pacientes que ya terminaron su proceso de internación y pasan al dispositivo ambulatorio. Bueno, pero hoy nos convocan, de acuerdo al pedido, ver qué hacemos en la comunidad terapéutica. Yo quería hacer como una suerte de introducción de lo que es una comunidad terapéutica, tengo un pequeño resumen de guía. Y en rigor, bueno, he leído por ahí algunos libros donde hay como cierta, digamos, prejuicio con respecto a ese tema de la comunidad terapéutica, ¿no? Algún autor por ahí, no voy a nombrarlo, pero plantea algo así como un lugar donde se utilizan ciertas, digamos, formas de aleccionamiento, ¿no es cierto?, que no son las donde faltan algunos temas de derechos humanos, como la utilización de la medicación, como un sistema represivo, en fin, muy llamativo, pero no es el caso, digamos, por lo menos en mi trabajo, en mi labor diaria, aceptar ese tipo de tratamiento en los pacientes, ¿sí? No dejo de pensar que es necesaria, por supuesto, la intervención de la medicación en muchos casos, sobre todo cuando trabajamos con pacientes duales, de modo que la medicación y el control psiquiátrico es parte importantísima, digamos, de la intervención de estos equipos como parte de integración de equipos, además de los psicólogos, además de los operadores socioterapéuticos, bueno, enfermeros, que son los que nos ayudan al tratamiento. Es decir, se trabaja realmente en equipo, y cada uno con lo suyo, pero cada uno con una función determinada, pero con cohesión grupal, donde vamos haciendo reuniones semanales y vamos comentando caso a caso. Entonces, en realidad las comunidades terapéuticas con las que yo he trabajado tienen una posición ecléctica en cuanto a lo que es qué tipo de línea. Me preguntan a veces, ¿qué línea teórica llevan? Bueno, nosotros aceptamos las diferentes posiciones, ¿no? Que vayan de acuerdo con una terapéutica del paciente. Con lo cual, lo importante es, digamos, una integración al paciente dentro del dispositivo. Las comunidades terapéuticas tienen la particularidad de, que es lo que de talleres, de trabajos, talleres de lectoescritura, de psicodrama, de arte, de cine, debate, ¿no es cierto?, actividades deportivas, también talleres de educación sexual. Es decir, son las actividades de programa dentro de, digamos, del trabajo de la comunidad terapéutica. Entonces, lo que recibimos particularmente pacientes con características muy particulares, sobre todo no trabajamos en mi caso con Cedronar, pero sí he trabajado en algunas comunidades con pacientes de Cedronar. En este caso en particular, hoy en la actualidad estoy trabajando con pacientes de obras sociales. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer en los primeros pasitos del paciente que ingresa a la comunidad terapéutica es, por supuesto, hacer el trabajo de admisión. En ese trabajo de admisión hacemos todo un trabajo, digamos, para saber, digamos, de qué se trata, cuál es la problemática, viene acompañado de la familia, a veces vienen derivados por unas, digamos, instituciones neuropsiquiátricas, en otros casos vienen derivados por un juez, porque, bueno, porque a lo mejor tiene antecedentes de índole judiciales, entonces, bueno, el juez determina a lo mejor una cuestión que se llama morigerada, con lo cual decide que el paciente debe hacer una internación para resolver su problema de adicción.
que fue, bueno, como consecuencia de actividades delictivas, con lo cual, bueno, generó una causa, por lo tanto el juez determina que es mejor una internación. Las internaciones, bueno, en estos casos lo determina el juez, que no puede salir y que, bueno, que tendrá que dar 1 año. Estos pacientes son más difíciles de trabajar, sobre todo, en general son pacientes que no toman conciencia, digamos, de la... Y bueno, y acá el tema es el otro, me trajeron a mí, yo no tengo nada que ver. Son pacientes bastante difíciles de trabajo en un comienzo, sobre todo porque, bueno, me trajeron, como también cuando vienen traídos por la mamá o el papá o la familia, me trajeron. La culpa es del otro, la cosa está afuera, el otro es el que... Entonces acá hay un poco compromiso de la problemática, no de estos pacientes. En general es así en la comunidad. Pero creo que, no sé, calculo también que en los consultorios lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, las comunidades terapéuticas, en el caso de Morín, que es un autor que trabaja mucho sobre comunidades, plantea que las comunidades terapéuticas son casas de vida. En realidad los pacientes que recibimos, y yo digo adhiero a esta posición de casas de vida, porque son pacientes que han perdido, digamos, su posición con respecto a la vida, como a la organización del comer, del vivir, del del sueño vigilia, hay toda una desorganización psíquica que en rigor cuando llegan a la institución hay que como empezar a organizar este paciente. En estas pequeñas cosas que son el levantarse a un determinado horario, organizar sueño-vigilia, comer a un determinado horario, y esto es lo que se llama estructura, ¿no? Estructura en la comunidad terapéutica sirve para poder insertar al paciente en una dinámica cotidiana, y la estructura marca un modo de funcionamiento. Los pacientes empiezan, en rigor, bueno, hay una resistencia, ¿no es cierto?, digamos, con lo que trabajamos, ¿no? Esta resistencia al tratamiento, con lo cual, bueno, hay que esperarlos, hay que darle mucho tiempo, que se vayan adaptando al dispositivo. Y vamos viendo que a poco lo van logrando, en el mejor de los casos, y se van adaptando a esta estructura. Esta estructura ya va marcando los horarios, los talleres, va marcando digamos, las rutinas, hacer grupos de fase. Los grupos de fase tienen que ver con el momento, digamos, del tratamiento. Generalmente los primeros meses, los primeros 4 meses, ingresan a lo que se llama el grupo de admisión, donde van trabajando lo que son las normas, las pautas. Pacientes que tienen que ir aceptando esas pautas es bastante difícil, ¿no es cierto? Adaptarse a un dispositivo comunitario, aceptar que tienen que convivir con otros pacientes, y ahí, bueno, los primeros 3 meses son los más complicados, ¿no? Pero bueno, van logrando de a poquito una adaptación, con ayuda de los psicólogos, con ayuda de los operadores socioterapéuticos, y van avanzando en el tratamiento en otras fases, ¿no es cierto?, que ya son de orientación, donde van trabajando historia de vida, van empezando a hablar sobre el tema de su propia historia de consumo, y van de alguna manera comenzando a preguntarse, porque nos vamos ayudando nosotros a esto de la pregunta. Digamos que hay muchos aspectos importantes en los pacientes que recién ingresan, con los cuales vamos trabajando y vamos viendo lo que se llama, permítanme que voy a hablar un poquito de la parte psiquiátrica, pero me parece importante destacarlo porque son pacientes que tienen una incapacidad para experimentar el placer, lo que se llama anedonia. Son pacientes con mucha, digamos, falta de voluntad, ¿no es cierto? Se observan en los comienzos, hablemos, ¿no? Mucha abulia. Observamos apatía, que sería una falta de interés, ¿no? Son pacientes que no pueden, muchas veces se observan que no pueden sostener la atención, los vemos muy dispersos, hay una falta de concentración importante. Hay una apatía, que se observa esto como una falta de interés. Y estos son los síntomas que muchas veces dificultan la tarea terapéutica.
¿Mm? Son pacientes que aparecen como un déficit para expresar las emociones, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama lexitimia. Y estos, en realidad, vamos observando que son producto muchas veces de familias multiproblemáticas. Son pacientes que están, nosotros decimos invisibles, pero invisibles no porque no, sino porque están como carentes o faltas de inscripción en los sistemas culturales. Son pacientes que vienen de muchas veces de reformatorios, que llaman reformatorios, ¿no? Por ejemplo, en Chausti, el San Martín, pacientes jóvenes que han tenido antecedentes delictivos, con lo cual, en rigor, es bastante difícil, ¿no es cierto?, en un comienzo para que logren establecer digamos, una suerte de estructura, pero bueno, hay que darles tiempo. Ya estamos hablando de jóvenes y que lamentablemente hay un daño, en muchos casos que es inobservable, porque lamentablemente las edades de comienzo son muy tempranas, y los daños cognitivos también son muy complicados, sobre todo porque son cerebros que todavía no tienen una formación. No nos olvidemos que la formación está llegando a los 25 años y estos pacientes ya empiezan a tener lesiones que se observan muchas veces en imágenes, pero que se observan también en la conducta. Resistentes, con problemas bueno, muy oposicionistas, muchos de ellos, ¿no es cierto?, con problemas de conducta. Con lo cual, bueno, tenemos que hacer lo que se llama un contrato con la familia, pero esto un contrato en el sentido de acuerdo. Y cuando digo acuerdo, tenemos que pensar en términos de que la familia tiene que tener una, digamos, participación importante con la comunidad terapéutica. Entonces hablamos de un trípode que es paciente, es comunidad terapéutica, con todo el equipo, por supuesto, y la familia. La familia cumple un rol importantísimo, ¿no es cierto?, para lograr esta adherencia y este acuerdo, digamos, que tenemos que establecer. Pero no siempre es así. Y te encontrás también con familias muy complicadas. Y vas viendo que los pacientes son, digamos, podríamos ser el producto o el resultado de estas familias complicadas. Y si bien estos pacientes tienen la característica de ser manipuladores y que muchas veces manipulan, y de hecho que lo hacen al equipo en todas, además no solamente a los psicólogos, sino a los psiquiatras, hay que tener mucho cuidado con esto porque también las familias tienen esta suerte de meterte en la maraña de la manipulación, ¿no es cierto? Entonces a veces, que nos ha pasado en casos muy puntuales, cuando la familia pretende informes determinados para aliviar informes al juez para aliviar ciertas penalidades del hijo. Como una suerte de, bueno, tenés que ayudarme, tenés que ser aliado de la situación. Con lo cual nosotros somos psicólogos y tenemos que dar informes que correspondan a cada caso y no llevados por estas tendencias que no son muy favorables y que no hacen a la ética profesional. Hay que tener mucho cuidado con ellos, no solamente en este tema, sino que a veces son demasiado demandantes y donde también cuestionan, digamos, hasta las dosis de la medicación. ¿Por qué mi hijo está tomando tanta medicación? ¿Por qué le dan tanta medicación? Entonces hay familias que son bastante complicadas, te llaman a cualquier hora, te dicen, bueno, a ver, como si tuvieses que estar a su disposición, con lo cual esto de poner distancia y marcar de alguna manera y no entrar en este estado de manipulación es bastante complicado porque digamos, a veces se hacen reuniones familiares y ponen en juego o cuestionan el rol profesional. Entonces, bueno, hay que poner las cosas en su lugar
y hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones porque a veces logran crisis en el equipo. No nos olvidemos que a veces en realidad son pacientes que después vamos a hablar sobre el tema del pasaje al acto y que, bueno, evidentemente hay que tener mucho control sobre estas conductas, ¿no? Con lo cual muchas veces genera en los equipos terapéuticos lo que se llama el burnout, ¿no es cierto? El quemado del equipo. Se puede perder a veces la capacidad de escucha y de contención. Entonces hay que tratar de no estar entrando en la complicidad familiar y poder establecer cuáles son las pautas claras, como hablábamos anteriormente, de lo que significa el contrato, que sería un acuerdo de partes, y ver cuál es la función de cada uno y el momento en que podemos atender a la familia, para no entrar en una confusión y para no entrar en esto que hablábamos recién, como este problema, para poder estar a salvo de la función terapéutica, en el mejor de los casos, en el desarrollo del trabajo. Entonces, otro de los aspectos a tener en consideración, que como hablábamos recién de los diferentes grupos, los pacientes después de un tiempo comienzan a tener un trabajo que sería una articulación entre la comunidad terapéutica y la posibilidad de realizar salidas terapéuticas a la casa, que se va, digamos, de a poco y de acuerdo a cómo va funcionando en el afuera, el paciente sale de la comunidad y tiene sus visitas a la casa. Se llaman visitas terapéuticas porque se van trabajando luego, después de esa experiencia de estar en la casa, que en el comienzo pueden ser unas horas, con el tiempo ya se quedan en la casa, pueden ser de 24, de 48, cuando va avanzando en el tratamiento y los resultados son favorables de esa revinculación familiar. Entonces, bueno, ya llega el momento del tratamiento que el paciente, estando en las últimas instancias de ese tratamiento, ya va articulando la posibilidad de hacer un trabajo, o estudiar, o retomar sus estudios, o empezar a buscar trabajo, o empezar a mandar un currículum para lograr la reinserción. Es decir, que el tratamiento no solo queda dentro digamos, de la comunidad terapéutica, sino articulamos a los pacientes cuando ya están en un periodo determinado, que, bueno, pongamos un tiempo, porque, digamos, el tiempo te lo preguntan, y el tiempo es bastante tirano en ese lugar, en todos los lugares de internación, entonces se habla de aproximadamente un año. Pero también es el caso a caso, porque, bueno, algunos no llegan al año porque la familia decide antes, porque lo veo bien, o porque ya no puedo pagar el tratamiento, o porque me parece que ya está en condiciones, o porque directamente me interesa llevarlo a otro lugar. Pero digamos que es un estimado. Luego de pasado ese periodo, ya decíamos, entra en el periodo de la reinserción, que es, bueno, laboral, estudiantil, y o retomar los trabajos que han tenido que dejar por un tema, bueno, de internación. Sabemos que la ley va cubriendo los puestos de trabajo en el caso, digamos, de las internaciones que, bueno, les pagan, ¿no es cierto?, que además le conservan el puesto durante un año hasta que, bueno, vuelven a reinsertarse en su propio trabajo y, bueno, y a la familia, ¿no?, en el mejor de los casos. Digamos que lo auspicioso, digamos, de estos tratamientos es que si el paciente logra culminar su tratamiento, esto, digamos, es bastante, podríamos decir, bueno para ellos, como también la posibilidad de trabajar las recaídas. Aunque muchas veces las recaídas, que lo viven muy mal como tal, no es un volver a foja cero, sino que es tal vez la posibilidad de trabajar, tal vez aquellas cosas que no pudieron trabajar o que no pudieron hablar, o que simplemente la recaída es, por ahí a veces resignifican cosas, ¿no es cierto? Es decir que si bien lo viven como, uy, me recaí, no sirvió para nada lo que hice, esto es un proceso que no me sirvió, me siento frustrado. Muchas veces los pacientes pasan por 2 o 3 recaídas,
o tal vez pasan, digamos, por varias internaciones, pero a veces es como que necesitan todo ese tiempo para lograr, en el mejor de los casos, una rehabilitación, con lo cual no es algo que tengamos que desestimar como un retroceso el tema de las recaídas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Yo estoy súper atento a todo lo que está diciendo porque me parece buenísimo. Bueno. Como decíamos antes que nos encontramos con chicos cada vez más jovencitos con respecto al tema de del consumo, ¿no es cierto? Y el daño es muy importante. Generalmente son pacientes que tienen una repitencia, hablamos de los chicos, ¿no? Abandonos escolares, vienen de familias multiproblemáticas, vienen muchas veces de papás que son como satélites, le decimos nosotros, porque son papás que están, pero no están, no se involucran. Están muchas veces para poner el dinero, porque si les hace falta algo, pero digamos que ahí ese papá no ejerce esa función como tal. Siempre digo que no pasa por la cantidad de tiempo que un papá puede estar con su hijo, sino por otras cosas que son realmente mucho más importantes. Si no hablemos de calidades, ¿no? Nosotros tomamos pacientes que tienen se llaman duales, como decimos, porque ustedes calculo que saben lo que es la dualidad, ¿no es cierto? Que son pacientes que tienen una problemática psiquiátrica de base que se adosa al tema del consumo. Entonces, trabajar en comunidades terapéuticas con pacientes duales tiene características particulares estos pacientes. Tienen menor adherencia al tratamiento, por su patología de base. Demandan mayor asistencia terapéutica. Por lo tanto, hay mayor frecuencia de desgaste en el equipo, del equipo terapéutico. El proceso terapéutico es más prolongado, porque no llegan a concluir y porque en rigor a veces las familias no están en condiciones de recibir a este paciente, con lo cual están buscando, digamos, otro lugar porque no puedo, porque no tengo la posibilidad de tenerlo, porque tiene dificultades, porque tengo miedo que se escape, porque siempre se escapó. Y las recaídas en este tipo de pacientes son frecuentes. Hay una baja motivación y no aceptan la abstinencia como objetivo terapéutico. Nosotros trabajamos en esta comunidad terapéutica como, que es, digamos, de características que se llama abstencionista. Cero consumo. Con lo cual, bueno, en este tipo de pacientes las interrupciones son frecuentes. Establecen alianzas con otros pacientes, y las familias son multiproblemáticas. Realmente hay escasa colaboración. Son pacientes que frustran mucho, con lo cual, bueno, no son familias que se comprometan. O hay alguno de la familia que sí aparece como más interesado en el paciente, pero bueno, hay conflictos internos, a ver si vamos a llevarlo, a dónde lo llevamos. No visitan habitualmente, el paciente necesita, digamos, esa contención familiar, y a veces hay que llamar a las familias, por favor, vengan, el paciente está trabajando mucho con la familia para que aparezcan y los visiten. Una de las características... Alicia, te cuento que estamos en tiempo, así que puedes tener 5 minutos más o un poquito más para ir redondeando, así después pasamos al segundo módulo. Bueno, voy a tratar de redondear porque hay mucho para hablar de todo esto. Yo quería contarles que tratamos de incorporar a los pacientes a pasar lo traumático a la narrativa. Quiere decir, lo traumático, ¿por qué? Bueno, porque
refiriéndonos muchas veces a pacientes que vienen con situaciones muy complejas de abuso, por ejemplo, violaciones, y vemos que estos pacientes no hablan de esos hechos y después de un tiempo logran hacerlo, y entonces tratamos de trabajar en el sentido de incorporar, como decíamos, lo traumático a la narrativa. Integrar la memoria traumática a la historia de estos pacientes, que puedan historizar. Y como son en general pacientes compulsivos, ¿no es cierto?, como pasaje, digamos, al acto, tratamos de lograr, en todo caso, en ellos, esto, como desde la disociación, el acto y la compulsión, tratar de establecer un circuito de ¿qué? De simbolización. Acoger el de padecimiento de estos pacientes, que me parece importante, y que ellos pongan en palabras esa sobrecarga traumática. También ubicarlos en lo que se llama la dependencia de la novela familiar, que son bastante complejos, pero vuelvo a repetir, esto de historizar me parece que es el aspecto más importante. Y bueno, lo que sí, que es la comunidad terapéutica, es como un articulador simbólico que habilita funciones que remiten a la socialización del paciente. Queda mucho para hablar, pero bueno, si quieren poder hacer preguntas, no hay problema, ya que me quedé cortita de tiempo. Bueno, Alicia, te agradecemos. Les cuento algunas cositas como para organizarnos. Luego de los 3 módulos vamos a abrir para poder hacer preguntas y algún intercambio. También pueden utilizar el chat, ¿sí?, que está, digamos, en la plataforma para hacer preguntas, para escribir, mientras que los expositores van compartiendo, y después retomamos esas preguntas, esas inquietudes, ese compartir, y bueno, abrimos los micrófonos para que pueda haber este intercambio y respuestas también. Por otro lado, recuerden que, bueno, cuando nosotros exponemos y presentamos casos y demás, son todos nombres ficcionales, ¿sí?, por una cuestión del consentimiento Corto. son ficcionales. ¿Me escucharon bien? Ahora sí. Ahora sí está bien. Sí. Ok. Bien, vamos a dar lugar a Mariana Prati y Francisco Ruiz Ferrero. Ellos nos van a estar compartiendo sobre la clínica y sobre el dispositivo de consultorio. Así que bueno, vamos a darle lugar a ellos. También tienen 30 minutos aproximadamente para poder compartir. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Alicia, me quedé con ganas de seguir escuchándote. Será una próxima. Bueno, con Francisco somos miembros de la comisión, y la idea es trabajar en esta mesa, como dijo Lucas, el tema de un dispositivo en particular, que es el abordaje de estas problemáticas en el trabajo del 1 a 1 del consultorio. Yo titulé este trabajo La función del tóxico como brújula en la clínica. La propuesta que traigo hoy es pensar la cuestión de la función del tóxico como brújula en la clínica, brújula que considero una orientación respecto a la dirección de la cura, en los casos de consumo problemático. Si bien este es un operador clínico que se puede ubicar en las diferentes estructuras, mi idea hoy es trabajarlo en relación a la psicosis. El marco en el que voy a ubicarme para este intercambio es el psicoanálisis de orientación lacaniana, marco en el que ubico mi práctica clínica. En principio trataré de ubicar algunas referencias teóricas para luego pensar este operador clínico en una viñeta, la cual ha sido ficcionada para preservar el secreto profesional. Como antecedente podemos ubicar en Freud, en 1930, en el ya conocido escrito sobre el malestar en la cultura, que existe un malestar inevitable para el ser humano.
al que Freud denomina dolor de vivir, y que el sujeto tiene diferentes formas de intentar paliar con él. Algunas de estas formas o estrategias serían el amor, la religión, la sublimación, y entre ellas Freud destaca el uso de narcóticos, dándole a este un valor de remedio frente a la enfermedad de la existencia humana. En ese mismo artículo, Freud plantea que estas estrategias tienen sus pros y sus contras, y destaca fundamentalmente que cada una de ellas trae aparejado un peligro. Por lo cual, al fin de cuentas, cada manera de paliar el malestar finalmente también conduce al sujeto a quedar apresado en el malestar mismo. Es respecto a la droga que Freud dirá que su característica diferencial es influir sobre el quimismo del organismo a partir de la intoxicación. Y es allí mismo, está en la página 78 del tomo de Amorortu, donde Freud ubica que el tóxico tiene un lugar permanente en la economía libidinal del sujeto. Esto es central, cito a Freud. Lo que se consigue mediante las sustancias embriagadoras en la lucha por la felicidad y por el alejamiento de la miseria es apreciado como un bien tan grande que individuos y aún pueblos enteros les han asignado una posición fija en su economía libidinal. No solo se les debe la ganancia inmediata de placer, sino una cuota de independencia ardientemente anhelada respecto del mundo exterior. Bien se sabe que con ayuda de los quitapenas es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en un mundo propio, que ofrece mejores condiciones de sensación. Es notorio que esa propiedad de los medios embriagadores determina justamente su carácter peligroso y dañino. Bueno, hasta ahí la cita. Si uno lee con detenimiento esta cita, condensa tres cuestiones fundamentales. 1. Ubica toda la cuestión en relación a la economía libidinal. Con Lacan podemos pensarlo en relación al goce. 2. Aquello que aparece en principio como una solución, un paliativo, se puede volver su contrario. 3. Habla del refugio en el mundo propio, que ofrece mejores condiciones de sensación. Aquí podemos ubicar la cuestión del goce autoerótico y junto a lo que Freud denomina peligroso o dañino, podemos ubicar el riesgo del químico en el organismo. Pero más centralmente me parece que apunta al peligro de lo tóxico del goce autístico, con el consecuente desenganche con el otro social, el otro del lenguaje, en el sentido del rechazo del inconsciente tan propio en esta clínica. Y de allí se aprecia claramente cómo la solución no aparece por la vía de lo simbólico ni de lo imaginario, sino que se trata de una operación que no pase por allí. Con Lacan podemos decir un tratamiento de lo real por lo real. Y extremando más aún esta puntuación, con la última enseñanza de Lacan podemos leer que lo tóxico es el goce mismo. Hasta aquí el antecedente freudiano, a partir del cual ubicar la importancia de precisar en cada sujeto cuál es la función que la droga ocupa en su economía psíquica, ya que para cada quien esta función va a ser singular. Esto divide un poco las aguas entre el psicoanálisis y otras terapéuticas, ya que al ubicar la función del tóxico en cada sujeto, nos aparta de pensar la adicción en un grupo homogéneo y por ende no existe un tratamiento estándar. Ahora bien, ¿para qué nos sirve ubicar la función del tóxico? De entrada lo anuncié como lo que hace de brújula en la dirección de la cura. Sirve para verificar un diagnóstico diferencial, la pregunta sobre el modo en que un sujeto inicia el consumo, en qué coyuntura, cómo se viene a articular en su economía psíquica, orientan sobre la estructura. Y especialmente respecto a las psicosis ordinarias tan actuales en la clínica, donde pensamos una clínica de pequeños enganches y desenganches. A su vez, es fundamental para el trabajo interdisciplinario, ya que al ubicar su función en la economía psíquica, ayuda a poder ser más precisos respecto a la medicación. Si bien Lacan nunca trabajó puntualmente la cuestión de la droga, en el 75, en una jornada de cárteles en París, da una definición de la droga que orienta todo el trabajo dentro del psicoanálisis de orientación lacaniana respecto a las neurosis. La cita dice así: la droga es lo que permite romper el matrimonio con el hace pipí, el goce fálico. Se trata entonces, al decir de Éric Laurent, de una tesis de ruptura. Pero hasta acá hablamos de neurosis. ¿Qué pasa en los casos de psicosis? Laurent va a plantear para estos casos que la ruptura está de antemano, haciendo referencia a la no inscripción del nombre del padre como significante primordial, que daría lugar, vía la metáfora paterna, a la significación fálica faltante en la psicosis. Con lo cual, en estos casos, la droga vendría más bien a restituir esa ruptura. Es decir,
que el tóxico vendría a ordenar como intento de anudar con todos los peligros que eso conlleva, porque no es lo mismo una suplencia delirante que la ingesta real de una droga. La pregunta que se abre, y de allí la importancia de ubicar la función del tóxico, sería: ¿esa sustancia viene a deslocalizar goce o es un intento, vía un tratamiento de lo real por lo real, de localizar el goce? En este punto, lo que importa, lo que es necesario, es la prudencia que hay que tener con cualquier toxicómano antes de reducir o sacarle la droga. Porque pedir la abstinencia, y recordemos la orientación de Lacan, la abstinencia es abstinencia lista, a veces puede llevar a lo peor, especialmente en los casos de psicosis. Y acá me parece que está bueno porque hay un contrapunto con los diferentes dispositivos, como en unos, como planteaba Alicia, es necesario, ¿no? Y tienen por ahí una lógica abstencionista, y por ahí la diferencia que hay en el consultorio donde se puede maniobrar de otra manera también. Bueno, el psicoanálisis de orientación lacaniana no mide la efectividad del tratamiento si, solo si, el sujeto deja de consumir, lo cual no quiere decir que no sea un punto central del tratamiento, vía la creación de otra suplencia posible, por ejemplo, y es por ello que el énfasis está puesto en la función, en la relación de ese sujeto singular con la droga. En cuanto a la dirección de la cura con sujetos psicóticos, esta es muy diferente a lo que apuntaríamos con una neurosis, como por ejemplo agujerear las identificaciones del soy adicto, que coagula sentido y obtura el despliegue asociativo. En los casos de psicosis, muchas veces, todo el tratamiento apunta a sostener esa identificación y lograr un consumo regulado o una suplencia a él. Como así también, otras veces, el consumo va por la vía de lo que produce la sustancia a nivel químico, anestesiar el cuerpo, aplacar las voces, etc. Bueno, voy a pasar a hablar sobre una viñeta. Laura es una joven de 21 años que llega a la consulta traída por su madre. Acá tenemos otro contrapunto también con las comunidades, ¿no? Son traídos estos pacientes por lo general. Durante la primera entrevista, es la madre de Laura quien habla. Refiere que su hija volvió a su casa 2 semanas atrás, ya que vivía en pareja con una mujer que la golpeaba y con quien consumía cocaína y marihuana. Su madre refiere que Laura ha sido internada en 4 oportunidades en diversas comunidades terapéuticas y neuropsiquiátricos, por el tema de su adicción. Solicita ayuda para que abandone el consumo, ya que producto del mismo se encuentra por debajo del peso esperable. Laura pesa al momento de la primera entrevista 41 kilos, con una altura de 1,70 m aproximadamente. Laura expresa que siente un desequilibrio emocional. Pregunto de qué se trata ese desequilibrio, por lo que refiere que son nervios que siento en el cuerpo. Cuando me angustio, cuando me frustro, tapo con el consumo. Soy drogadicta. Decido preguntarle si a ella le preocupa el consumo y refiere que ella puede decir que no al consumo de cocaína, lo que ella quiere es volver con su pareja. No lo soporto, la necesito, son sus palabras. Luego refiere que el estar en casa de su madre la perturba. Su madre la encierra, no le permite fumar marihuana y debe lidiar con sus 2 hermanos. Decido retomar el tema de sus nervios en el cuerpo y refiere que no surgen a partir de abandonar el consumo de cocaína. Siempre fue así. No puedo quedarme quieta, me gusta cantar y bailar. Decido alentar la posibilidad del baile, encontrar algo que pueda hacer con el cuerpo que se le mueve sin freno. En cuanto al inicio del consumo, Laura refiere que fue en la adolescencia, en cuanto pudo salir de su casa, conoció gente que consumía y comenzó a consumir con ellos. Era la forma de ser uno más. En el transcurso del tratamiento, Laura refiere que comenzó a rezar mucho. Ante mi pregunta sobre si cree en Dios, dice: hay algo que me escucha y ayuda. Indago al respecto y refiere que, por ejemplo, si no puedo dormir, rezo y me duermo. Parecido a cuando puedo hacer cosas fumadas. Comienza una etapa donde Laura se inclina por lo místico y religioso. Refiere tener un don. Es un presentimiento de sanación. Yo sé que voy a ayudar a otros, dar charlas. Intervengo diciendo: wow, tenés mucho por hacer entonces, pero de a poco, tenemos tiempo. Intentando establecer una pausa, un tiempo de comprender ante la relación maníaca que presenta Laura a nivel del discurso, así como a nivel de la acción. Ante la negativa de retomar la relación por parte de su expareja, Laura comienza a buscar desenfrenadamente el contacto con diferentes hombres, utiliza las redes sociales para contactarlos, y en cuanto puede salir de su casa, corre al encuentro sexual. Refiere necesitar tener sexo, sentirlos en su cuerpo. Al indagar sobre esta necesidad del contacto corporal que manifiesta, refiere que su madre le dice que es abstinencia por la cocaína.
pero ella no extraña el consumo de la misma. En cambio, sí le preocupa que no le permita fumar marihuana. Fumarla me baja. Si fumo puedo limpiar, bailar, cocinar. Respecto al consumo de cocaína, dirá que actualmente la asusta. En la casa de su expareja, ya cuando las cosas no andaban bien, cada vez que consumía me asustaba. También estando careta veía sombras. Un hombre que me observaba. Algunas veces escuché voces, gente murmurando. Ya no me pasa eso. Necesito el contacto con el cuerpo de un macho. No tengo límites. Laura comienza clases de zumba, las cuales refiere disfrutar enormemente, y a las cuales asiste con calzas que me aprieten bien las piernas. La búsqueda desenfrenada por un partener de turno quien la haga sentir su cuerpo insiste. Cada vez que el partener se aleja, retoma la obsesión por su expareja. Busca la forma de contactarla hasta que llega un nuevo partener sexual. Laura finalmente encuentra un compañero con quien compartir el día a día. Se trata de un partener que excede a todas las exigencias de la madre de ella, y quien se presta al toqueteo constante por parte de Laura, y quien logra establecer una regulación para ella. Un día lo veo y un día no. Él me frena cuando me paso. También me ayuda porque es fumón, pero con él son 2 o 3 secas y ya es suficiente por el día. ¿Qué función tiene el tóxico en este caso? En principio, es posible ubicar un inicio del consumo en la adolescencia que da cuenta de la posibilidad de este sujeto de inscribirse en el discurso común, hacer comunidad. El todos consumíamos la hace ingresar al lazo social. Muchas veces, como relata la madre, lo visible es el problema de la droga. La madre demanda que la ayude a abandonar el consumo, por lo cual es traída, pero la paciente no lo ubica como un problema. Es allí donde podemos ver que el consumo de marihuana era una solución para ella, lo que le permitía vivir. Podríamos decir, sin el significante fálico como regulador, la relación a la marihuana es un intento de regular ese goce que le invade. Y que el sujeto ubica muy bien en ese desenfreno, en el no poder anclar el cuerpo, en el necesitar un límite que le brinda el cuerpo del otro, las calzas bien apretadas, etc. Esto nos permite cuestionar un poco la idea de la abstinencia como fin en sí mismo, en un inicio por lo menos. Durante el transcurso del tratamiento, jamás se apuntó a esta cuestión de prohibir el consumo, sino que se trató de ir por los laterales. Por otro lado, tenemos la identificación al soy drogadicta, que en este caso le brinda una respuesta. Es para ella un modo de explicar los fenómenos de goce que le invaden, y a la vez es un modo de enlazarse al otro. Otra cuestión es el tema del consumo de cocaína, el cual venía en la misma línea de la ilación maníaca. Para concluir, les quiero leer una cita de Eugenio Díaz, quien es analista, miembro de la ELP, Escuela de Psicoanálisis Lacaniano de España, y de la MP. Eugenio es de Barcelona. Esto está en un artículo de Farmacón Digital 3. La función del tóxico sigue siendo hoy una orientación mayor en la dirección de la cura de las prácticas que se orientan por el psicoanálisis con sujetos que se presentan como toxicómanos. Aprendimos en los 90, en los inicios del TIA, que saber de la función del tóxico permitía dirigir la cura hacia una desestandarización, lo que permitía a su vez ir de un síntoma que no quiere decir nada para el sujeto, la adicción al tóxico como causa, a un síntoma en el que el sujeto está implicado. La función del tóxico como respuesta o como solución orientó nuestra práctica. Las consecuencias de la definición de la droga, lo que permite romper el matrimonio con el pequeño pipí de Lacan del 75, o la función de suplencia en los casos de psicosis, fueron guía en el tratamiento de sujetos que se situaban bajo identificaciones toxicómanas. Más adelante, los desarrollos sobre la inexistencia del otro, de Miller y Laurent, en la perspectiva de la última enseñanza de Lacan sobre el parletre, el cuerpo del goce, permiten repensar el sentido de la función del tóxico. Hoy estamos en condiciones de afirmar que la función del tóxico siempre es de suplencia, de la caída del padre como excepción, del no hay relación sexual, y que la droga como goce autoerótico que no pasa por el otro, da una vuelta de tuerca con el goce que es del uno y que no es sin el cuerpo, abriendo la vía del uso del tóxico vinculado a la satisfacción fijada en las marcas primordiales de la constitución del sujeto. Bueno, hasta acá mi trabajo. Ahora le doy la palabra a mi compañero y colega Francisco. Buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Francisco. Muchas gracias, Marianela. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por el trabajo. Después de todo lo que dijeron, voy a ver si puedo aportar algo.
Como contó Marianela, voy a trabajar también desde un abordaje psicoanalítico y enfocado en consultorio. Y en algún momento de su obra, Freud ha subrayado el restablecimiento de la capacidad de amar y trabajar, o de la producción y lazo social, como metas deseables de un análisis. Quería poder ubicar, y a riesgo de generalizar, a estas dos coordenadas en la clínica de las impulsiones o del consumo problemático de sustancias. En sujetos que se encuentran en una dependencia al consumo, solemos ver que van perdiendo todo interés por los lazos sociales, tanto como su capacidad de producir o trabajar, aislándose en muchos casos en una relación de identificación alienante al objeto de consumo, sin un nosotros. Como dice Byung-Chul Han, una pluralidad de sujetos aislados, sin narración, donde los hechos se agolpan en el presente sin sentido, sin nosotros. Es el infierno de lo igual, enfermos de positividad. La adicción corre en el terreno de la continuidad, no tolera no tolera el lazo con un otro que permite que los goces hagan juego de discontinuidad. No hay intervalo, no hay tiempo. Como decía una publicidad de Parky Davis y otros laboratorios, antes de la prohibición de la cocaína, que fue en 1906, no pierda tiempo, sea feliz. Si se siente pesimista, abatido, solicite cocaína. Un discurso que ofrece como respuesta al malestar el consumo, para todos igual, sin eros, sin pasar por el cuerpo del otro. El psicoanálisis apuesta a la singularidad de cada sujeto, cada vez. Si bien podemos pensarla como una práctica para que el sujeto viva un poco mejor, intentamos poder hacer algo con el malestar de la cultura, pero sin forcluir al sujeto del inconsciente, sin ofrecer ese objeto que obtura su relación con la falta, apostando a la singularidad de cada uno, a la intimidad que hace lazo con el otro, con la diferencia, al uso que cada sujeto hace de esa sustancia, a su historia, a sus coordenadas, cómo lo hace, qué nombra, a qué responde. Freud aconsejaba no ceder en las palabras. Decía que se empieza por ceder en las palabras y se acaba por ceder en las cosas. Analizarse supone una disposición a hacer caer una identificación que aísla al sujeto en su síntoma y le impide la relación con el otro real. Ese lazo social que el psicoanálisis crea, vía la neurosis de transferencia, apostando a la verdad, jugada en las palabras, tiene consecuencias en las cosas. Volviendo a las metas mencionadas por Freud, capacidad de amar y trabajar no pueden ser concebidas a priori, ni ser tomadas como un ideal a riesgo de transformarse en un mandato desubjetivante. Y en esto se funda la regla fundamental. Freud se deja sorprender. Solo a posteriori se podrá decir que hubo análisis, si el sujeto pudo hacer otra cosa, si logró volver productivo y acorde con su deseo aquello que era una transacción sintomática. Según Pierre Eguizer, Freud le recetó cocaína a su amigo Fleischmann, quien tomaba morfina para luchar contra los dolores causados por la amputación de un dedo de la mano. Quizás algo parecido al tratamiento por sustitución. Su amigo murió adicto a la cocaína. El autor refiere que ese trágico desenlace fue quizás una de las razones que empujaron a Freud a insistir en el tratamiento por la palabra, descreyendo de los fármacos que se asomaban en la época. Freud creó el dispositivo de la asociación libre, atención flotante, del silencio, de los horarios, honorarios, diván, que fue ideado para psicoanalizar neuróticos adultos casi exclusivamente. Muchas veces, y a riesgo de generalizar, en el campo de las adicciones los pacientes no demandan, son traídos por la pareja, los hijos, un familiar, etc. Llegan rotos en su relación con la palabra y muy cerrados al inconsciente, sin preguntas e instalados en el lugar de las respuestas. Yo soy así, o de las impulsiones, no puedo parar, o con una intoxicación que les impide hablar, no pudiendo muchas veces hacerse responsable de lo que les pasa. Con frecuencia, para que se pueda habilitar el espacio de un análisis, es necesaria también la articulación con otros espacios, como pueden ser un psiquiatra, grupo, familia, etc.
Cuando el sujeto acude en posición de objeto, se obstaculiza la constitución del sujeto supuesto saber y de la transferencia. En posición de objeto sostienen al otro completo, sin falta, sin relación al deseo, sin relación al amor. Son pacientes que nos exigen más tiempo de espera, más trabajo para la puesta en marcha de la transferencia, para que se instale una demanda, o alguna pregunta que los responsabilice de lo que les pasa, de sus síntomas, para una renuncia pulsional. Como analistas trabajamos e insistimos en la dirección de recuperar la relación del sujeto con la palabra y romper el silencio provocado por la sustancia. Esto a veces nos confronta con cierta impotencia y frustración en esta clínica en que el tiempo y la palabra están tan rotos. Lacan recomendaba que al paciente no hay que acunarlo ni arrojarlo por la ventana, que había que hacer como el buen cocinero, cortar el pollo por donde ofrece menor resistencia. No solo están las interpretaciones, sino que también es acto analítico la construcción, la puesta en juego de la transferencia, el movimiento mismo de la transferencia. Volver a poner a disposición del sujeto la falta. El analista oferta una escucha cada vez. El consejo de Freud, aún vigente, recomienda que frente a cada caso nuevo olvidemos lo que sabemos, lo adquirido anteriormente, sin creer por ello que debemos prescindir de la teoría al momento de la escucha o de una intervención. Los conceptos orientan una dirección de la cura. Es una advertencia para que el saber del analista no se anteponga o obstaculice la producción de un saber del analizante. Este consejo cobra importancia teniendo en cuenta que en el horizonte de nuestra época, donde se diversifican discursos y prácticas que rotulan y medicalizan, modos de desoír el padecimiento, de forcluir al sujeto del inconsciente, de reducir la singularidad a un particularismo de recetas homogenizantes, sostenidas por un saber previo y general. Que no se trate de los ideales del analista, que no se trate de una política de la abstinencia a priori si no sabemos de su relación con el tóxico, qué sostiene, qué suple, qué nombra. Significantes de la época. Lacan decía que mejor que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época. Una época de sujetos aislados, sin narración, sin tiempo, un continuo presente que los empuja a gozar, a aliviar el malestar de modo inmediato, donde el deseo está devaluado y el goce aparece por todos lados. Presión alimentada por los medios ficticios, por modelos ficticios de los medios y la publicidad, que estigmatizan estados de ánimo como tristeza y la angustia y que nos sugieren que una euforia constante es la manera natural de vivir la vida. Una dictadura del placer y felicidad, sin pensar, sin hacerse responsable. Amar y producir. Trabajar con la palabra en un marco de privacidad, singularidad, vez a vez. Apostar a una ética en que el sujeto se haga responsable de lo que goza. Responsable desde esos puntos de fijación para poder saber hacer con el desamparo. Reconocer la existencia del semejante, que es lo que viene a irrumpir en su solipsismo. El análisis entonces supone un trabajo que apuesta a la palabra. Hacer lugar y tiempo para que una palabra pueda desplegarse, en el intento de producir alguna verdad que no es sin pérdida. Una pérdida que no deja de ser ambosectiva, en tanto se produce para el analizante una sustracción de goce o una reacomodación de la economía libinal, y también es pérdida para el analista, en tanto no debe ceder en las palabras para que las cosas tomen su lugar. Debe abstenerse de enarbolar un discurso totalizante, ya que de ese modo obtura la singularidad del paciente. Pedro, a pesar de la insistencia en los amigos a que no maneje, por su estado de intoxicación y desborde, maneja, acelera y choca a más de 140 km por hora en una avenida causando grandes daños en sus amigos. Se daña el vínculo con ellos, lo aísla, rompen el lazo con él. Años después se relaciona con una mujer casada, con un compañero del espacio en el que trabaja y milita. Lo sancionan y lo dejan afuera por un tiempo. Pierde trabajo y lazos. Solo en Siberia, dice. Siberia papá. Habla del padre de su infancia. Llegaba tarde, alcoholizado y de trampa. Todas las noches, gritos, peleas y agresión. Se separan. Queda solo con su madre y una hermana. En la adolescencia se va a vivir a la casa de su padre. El padre hacía fiestas. Le abría la puerta y le tiraba prostitutas a su cuarto. Le decía a él que tenía todo para ser presidente,
que no tenía límite, que no lo paraba nada ni nadie. Le digo que no tener límites es incestuoso. Hace alrededor de un año que su media hermana le dice que su padre, abusaba de ella y de su otra hermana. Habla con ellas. Trabajo de pacto entre hermanos que sustenta la ley. Y luego habla con él. Si bien le deja pasar todas al padre, le dice que ese es su límite, que tiene que hacer algo y que debe estar advertido de ese no poder parar, frenar. El significante que usa luego de un exceso es la choqué toda. Durante una sesión de cuarentena y por teléfono, sin el obstáculo de la imagen, me dice que me quiere contar algo que le daba vergüenza. Se trata de un sueño. Está con su madre. Ella está desnuda. Coquetean, se seducen y le practica sexo oral a él. Al despertar siente asco y aclara con pudor que muchas veces luego de fumar marihuana busca pornografía de madres con hijos. Coquetea con una compañera actual. Su marido tiene un cargo alto en el espacio en el que trabaja. Ella le dice que su marido no va a estar, lo invita. Me dice que pudo pensar, poner un freno y evitar chocarla. Sigo hablando con ella, pero solo a título intelectual y laboral. Qué lástima no poderlas a todas, dice. Hace un silencio. Qué padre tuve, ¿no? La semana pasada me llamó para pedirme un favor, unos $. Un padre que tiene dinero en exceso, pero todo fuera del país. Él lo escucha. Dice que el padre le quiere hacer creer que el beneficiado es él. Lo escucha y le dice que sí, pero con unos límites que establece. El padre acepta y termina reconociendo que lo necesita. Al llegar a las sesiones siempre me saluda con un querido y al finalizarlas con un chau papá, querido papá. En estos pacientes y en otros noté que hubo un descenso del consumo durante la cuarentena. Pensé que quizás por estar aislados no necesiten tanto de la sustancia para poner distancia al otro. Como decía Freud, en el malestar en la cultura, frente a las dificultades que puede reparar la relación con la sociedad o el otro, existe la posibilidad de mantenerse alejado, aislado, a través de una soledad buscada. Esto puede deparar cierta tranquilidad, ya que la estrategia consiste en protegerse del mundo, extrañándose de él. Hasta ahí llegué. Bueno, excelente, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos deja pensando. Así que, bueno, si hay preguntas, inquietudes, acuérdenselas, escriban en el chat y los vamos contestando en la última parte. Y ahora tenemos el honor y el agrado de recibir al equipo del Hospital de Salud Mental y Adicciones de Escobar. Así que ellos, bueno, van a estar compartiendo ahora los próximos 30 minutos. Así que bueno, le damos la bienvenida a Diego Agostinelli y a Inés Iglesias, que hoy nos acompañan. Bueno, agradecerles bueno, la buena predisposición y el poder estar acá. Así que bueno, los escuchamos y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Inés. Hace 2 años que trabajo en el Hospital de Salud Mental y Adicciones, Papa Francisco de Escobar. El hospital hace poco, creo que hace 5 años que abrió. Yo estoy en la parte de admisiones de la parte admisión de la parte de adicciones. El hospital se divide en salud mental y adicciones. Ambas áreas tienen sus equipos correspondientes. Así que yo estoy en la parte de adicciones, junto con Diego y con otros integrantes que lo componen en el hospital, que operadores, psicólogos, psiquiatras. Diego va a hablar de la parte de internación. A mí me corresponde hablar de la parte de ambulatorio. Cuando llega el paciente a la admisión, puede llegar tanto por turno como por demanda espontánea. Nos manejamos así porque entendemos la adicción como una urgencia. Cuando el paciente asiste al hospital es porque se decidió finalmente a pedir ayuda. Entonces existe la demanda espontánea donde se aloja en una primera escucha y
bueno, y se determina si es para internación o es para ambulatorio u otros dispositivos. Hay una primera escucha que puede ser de un operador también, y si esa primera escucha se determina que este paciente no tiene una urgencia para ser atendido inmediatamente, se le da un turno con un admisor, que puedo ser yo, pueden ser algunos colegas, y después pasa de la admisión, que pueden ser 2 o 3 entrevistas antes de derivarlo, pasa a un espacio de seguimiento, que es como una terapia individual, y después se lo deriva al ambulatorio, en el caso de que esté en el ambulatorio, que le corresponde 2 grupos semanales, el espacio de seguimiento y el espacio de psiquiatría. Bueno, después lo que hacemos es pasarlo, yo me encargo del seguimiento, y cuando, según el diagnóstico, en general el diagnóstico son pacientes que tienen una determinada estructura clínica, donde pueden hacer un ambulatorio. Son múltiples los factores que determinan la derivación. Puede ser, hay una familia continente, no hay tanto tiempo de consumo, o la frecuencia en el consumo no es diaria. Entonces, uno puede derivarlo al ambulatorio, y dentro del ambulatorio, al principio, como en toda comunidad terapéutica, en todo tratamiento, son diferentes las fases. Se comienza con la fase inicial, donde hay normas básicas, las normas que se comparten en todas las comunidades, que es que el paciente no puede manejar dinero, no puede estar solo, no puede vincularse con gente de consumo y no puede tampoco tener consumo en su casa. Obviamente que hay excepciones, hay gente que viene sola, hay gente que trabaja, entonces bueno, a partir de diferentes factores es que se deriva. Y bueno, y debido, como se hablaba en un comienzo de la patología dual, también hay un dispositivo en formación donde también se puede derivar, si hay una patología dual, un cuadro de base de psicosis más el consumo, se deriva a ese dispositivo, no va al ambulatorio. El ambulatorio, repito, es para una determinada estructura clínica. Si bien nos estamos enfrentando con una clínica un poco más inclasificable, y nos encontramos con gente donde no hay un tratamiento tan igual para todos, sino que tiene que ver más con la singularidad de cada quien. Bueno, igualmente se determina pasar al ambulatorio gente que pueda o tenga las herramientas psíquicas que pueda llegar a elaborar un buen tratamiento. Y bueno, un poco eso. Eso. No sé si me estoy olvidando de algo, Diego. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Agostinelli. Trabajo en el Hospital de Salud Mental y Adicciones, como decía Inés, desde hace 4 años, desde que se inauguró el hospital prácticamente. Y bueno, estoy abocado más que nada a la parte de comunidad terapéutica, la parte residencial. Y bueno, a este dispositivo del cual les hablaba Inés,
de patología dual que está en formación. Bueno, lo que se me ocurre agregar a lo que estaba presentando Ine, es bueno, qué pasa cuando hay determinados parámetros que se presentan en la admisión, que tienen que ver con la irrefrenabilidad del consumo. ¿Qué pasa cuando hay pacientes que no cuentan con una red o no cuentan con estos recursos psíquicos de los cuales hablaba Inés, que son necesarios para poder hacer un buen tratamiento ambulatorio? La respuesta que en un transcurso Diego, ¿nos escuchás? No, pareciera que se cortó. No, yo lo tengo ahí. Se quedó congelado. Pareciera ser problema de él, ¿no? Porque nosotros, ahí se fue. Bueno, vamos a ver si puede reconectarse. ¿Quieren que continúe? Y si no, vamos a dar lugar al intercambio. ¿Vos querías agregar algo más, Inés? Sí, digamos, la derivación a la internación es en casos donde familia incontinente, irrefrenabilidad del consumo, se determina la internación, que consta de 4 meses, 14 pacientes, más o menos, son los que están internados. Y bueno, más o menos también esto, ¿no? Respetando una determinada estructura clínica. Y bueno, con una estructura como en toda comunidad terapéutica, donde, bueno, ellos se ocupan del espacio, hay una huerta, deportes, y bueno, y después cuando pasan estos 4 meses, ahí están las visitas. Primero, el primer mes, las visitas son en la comunidad, después empiezan a salir de a poco, y luego se los pasa al ambulatorio. Está todo en el mismo hospital, la comunidad como con la clínica, digamos. Así que bueno, eso, quería agregar eso, la internación consiste en eso. Ahí está, Diego, podés continuar. Perdón, se cortó la conexión con internet. Bueno, les comentaba de que en esta internación lo que se apunta a hacer es básicamente a desintoxicar y deshabituar al paciente, y específicamente yo como psicólogo, bueno, el equipo consta de psiquiatría, operadores socioterapéuticos, talleristas. No sé si todo esto lo estaba comentando Inés, pero bueno, básicamente como psicólogo lo que me propuse hacer a lo largo de estos años fue implementar una experiencia de subjetivación de la problemática del consumo. Bueno, mediante el ofrecimiento de espacios donde los distintos pacientes van atravesando preguntas que intentan, bueno, ir ubicando esto que hablaba
la colega anteriormente, la función del consumo, esto que intentamos construir como diagnóstico para que luego, sí, ahí donde el paciente se desintoxica, se deshabitúa y empieza a aparecer algo del sujeto, podamos darle un cauce que se adapte a esa singularidad que intentamos que aparezca, ¿no? Que, digo, con esta propuesta de subjetivación, lo que se apunta es a que aparezca la singularidad, tratando de, bueno, presentar una propuesta donde esa singularidad encuentre elementos simbólicos desde los cuales desplegarse. Porque muchas veces estos pacientes que vienen tan arrasados por el consumo y que vienen con, bueno, con recursos simbólicos bastante precarios, se vuelve muy difícil poder determinar dónde reside, dónde radica el consumo problemático, ¿no? Entonces, bueno, como decía, este proceso consta de 2 grupos semanales, de 2 horas, y lo que quiere es poder evaluar y determinar claro, bueno, como un diagnóstico de cada sujeto, para así después, al momento de llegar el tiempo del alta institucional, poder derivar a los dispositivos que se adapten mejor a la necesidad del paciente, sea el ambulatorio, sea este dispositivo para patología dual, o a veces la derivación a alguna otra institución que cuente con otros elementos más aptos, ¿no? Bueno, la verdad que la convocatoria vino por parte de Ana Paula, que forma parte de la comisión, y tengo entendido que bueno, no pudo estar presente hoy, y la idea fue dar cuenta un poco de la institución que ella dirige, y bueno, poder compartir con ustedes el recurso que conformamos en esta red que siempre intentamos construir para llevar adelante la atención de esta problemática. Genial. Bueno, muchas gracias Inés, muchas gracias Diego. Vamos a tener un espacio de intercambio. Fernando, si querés, podés tomar la palabra. Alicia la tenemos un ratito nada más, porque ya me comentó que tiene un compromiso, así que bueno, si la queremos aprovechar, la aprovechamos estos minutos y después ella se va a despedir. Pero bueno, me gustaría que puedan compartir sus impresiones, sus inquietudes, tal vez alguna consulta, reflexión. Me parece que le podemos dar un tiempo a esto, y luego sí hacer el cierre y despedirnos. Me imagino que todos deben estar pensando en la cena o algo parecido. Bueno, pero entonces rápidamente, antes que Alicia se tenga que retirar, yo quería abrir un poco para Alicia y para Marianela esto que se planteaba como un abordaje bien diferente, ¿no? Desde una institución y desde el consultorio, con 2 cuestiones bien marcadas, esto del consumo cero y otro abordaje, inclusive hasta pensando en otra sustancia como pasaje, ¿no?
no, o al menos no desde el consumo cero. Y pensaba que si de alguna manera Marianela no lo ve, o lo ve como, que piensa Alicia también, como una elección del tóxico, ¿no? Y qué se juega ahí, si hay algo de la singularidad, si hay algo de la implicación del sujeto en esa elección, ¿no? En la toma de decisión y en algún tipo de control que toma sobre la sustancia inclusive, ¿no? En la elección de la sustancia según la viñeta clínica que ella presentaba entre la cocaína y la marihuana, ¿no? Bueno, un poco lo dejo abierto como para ver qué surge de acá. Cualquiera puede responder, no sé, ahí fue para, me parece, Alicia, Marianela. Me parece que Alicia está hablando y está muteada, pero bueno, si puede habilitar el micrófono, quizá esté queriendo tener la voluntad de... Ahí está. Ahí está. Bueno. En rigor, fíjate que vos que hay pacientes que vienen, que están en la comunidad terapéutica. Yo hablé de posición abstencionista, ¿verdad? Pero vos fíjate una cosa notable, que muchos pacientes plantean, en general, que se presentan con policonsumo. Siempre hay un consumo de preferencia. Aún así, estando dentro de la comunidad terapéutica, ellos te pueden decir, la que más daño me produjo fue la blanca, pero no voy a renunciar a la verde. Es decir, que no es que el abstencionismo es, digamos, consumo cero. Digamos, que el paciente se queda con lo que ellos llaman la reserva, frente a lo que es esta posibilidad de seguir, digamos, por ahí un daño menor, por así decirlo, con relación al tema del consumo. Pasa lo mismo con respecto a aquellos pacientes que también plantean, bueno, yo sé que la cocaína a mí, en general la plantean como aquello que ha sido con mayores consecuencias, que los ha llevado a conductas delictivas, que los ha arrasado, que les produjo, digamos, internaciones psiquiátricas, que tuvieron que hacer una desintoxicación. Es decir, que ellos plantean una diferencia entre un daño mayor y un menor, pero no dejan de pensar en la posibilidad de seguir consumiendo, en algo que sea, tal vez, ¿se escucha? ¿Hay un eco? ¿Puede ser? ¿O alguien me pregunta? ¿Acá se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien? Ah, bien. Claudio está, sí, ahí está levantando la mano. ¿Cómo? A ver. Claudio. Perdón, que escuchaba un poquito cortado, Alicia, perdón. A ver ahí, ¿se escucha? Sí. Bueno, o sea, retomando el tema de lo que hoy se planteaba con respecto al abstencionismo que yo decía, el que se había planteado en las instituciones, ¿no? Si hay algunos, digamos, dispositivos que hablan... ¿Se corta? Parece que se está cortando. ¿Se escucha ahí? Se escucha, se ve que cuando entra algún ruido en el micrófono se anula un poco. Bueno, algo me habrán escuchado, entonces sí. No sé hasta dónde. Pero digamos que lo que yo planteaba con respecto a esto del si hay que sacar o no hay que sacar, ¿qué le pasa al paciente con respecto al tema del consumo? Si se plantea la posición abstencionista como algo del cual el paciente puede considerar como es lo que es lo mejor, o realmente hay una absoluta renuncia o no hacia el consumo. Va a depender del caso a caso. Francamente, acá no hay una posición con relación a si es o no bueno, si lo aceptan o no esta
consideración de cero consumo en una comunidad. Vuelvo a repetir, es un tema del caso a caso. Algunos plantean la necesidad de seguir con algo menos dañoso y otros directamente plantean como de posibilidad de seguir consumiendo o a lo mejor no un policonsumo, pero sí la posibilidad de seguir con algo. En realidad, a estos pacientes les cuesta mucho hacer una renuncia absoluta, con lo cual no es el objetivo nuestro, sino realmente la idea es que después de un tiempo se plantee un daño menor, ¿no es cierto? No sé si más o menos se habló de... ¿Se quedó claro? Yo no escucho bien. Sí, me parece que también, ¿no? Quería agregar a esto que decía Alicia, que también en esta cuestión de los dispositivos, los diferentes dispositivos, como hablaron Diego, Inés del hospital y Alicia de la comunidad, también son momentos diferentes de los pacientes, o momentos previos al acceso a un consultorio, ¿no? Donde, como decían, como decía la gente de Escobar, a veces llegan tan arrasados por el consumo que no es posible un tratamiento en un consultorio ambulatorio. Es distinto el trabajo y también, bueno, las políticas institucionales que en el consultorio no se juegan. Entonces uno tiene otra posibilidad de maniobra en ese sentido. Y después de esto que decía Fernando, sí, yo creo que hay una cuestión de elección del tóxico cada paciente, pero bueno, es en el uno a uno, ¿no? Qué droga se elige y por qué esa, ¿no? Creo que hay una cuestión, hay algunas investigaciones al respecto, pero bueno, también podría ser un trabajo para el próximo año de la comisión, ¿no? Como una apertura para elaborar eso. Sí, sería interesante, sí, cómo no. Pero por eso decíamos esto que me parece importante destacar, porque como decían, recién arrasados por el consumo, evidentemente cuando empiezan a hacer un trabajo terapéutico, hay una consideración sobre qué me pasó a mí con respecto a esto, ¿no? O cuáles eran las razones, o la gran pregunta que todos tenemos que hacer a estos pacientes es ¿qué grado de implicancia subjetiva hay en todo esto? Porque en un principio es la culpa la tiene papá, mamá que me internó o el juez. Luego fue, por otros momentos o por otros andariveles, bueno, fue la sustancia que, ¿no? Es poner la cosa afuera y yo... Entonces ahí es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Sobre hacerse la pregunta, ¿qué implicancia tiene el paciente sobre esta situación del consumo? Y bueno, es ahí la gran pregunta. Por eso esto de poder preguntarse y armar este síntoma, digamos, ¿no? Porque de eso no quiero saber nada, ¿no? Como dice Lacan. Aquí tenemos que empezar a historizar. Esta es una clínica del vacío, ¿no? Como dice Recalcati. Hay que empezar a crear el síntoma, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la posición subjetiva, además? ¿Cómo hay un corrimiento no del goce? ¿Y hasta qué punto? Entonces, es un trabajo bastante, diría, como ustedes bien lo expresaron, muy difícil, ¿no? Porque son pacientes muy difíciles, hay que darle mucho tiempo a esto. Y a veces sí, a veces no. De modo que tal vez esto que vos planteabas recién, hace un ratito, que se podría hacer un trabajo, ¿por qué la elección de los pacientes? ¿Qué hablan de reserva? Me parece bárbaro, porque esta es la palabra que utilizan. Yo tengo reservas. La reserva es esto que no quiero dejar, ¿no? Que es la verde. La verde, por supuesto, que es la marihuana. Se podría trabajar sobre reserva. Okay. Claudio, ¿tenías una pregunta vos? Te veo ahí que estás levantando la mano. Sí, muchas gracias a todos. Buenísimo. Algo que comentó, ¿se escucha bien? Se escucha. Sí. Porque no tengo los auriculares ahora. Francisco comentó algo. Una frase que dijiste
no hay que ceder en las palabras, porque después se termina cediendo en las cosas. ¿A qué se refiere eso, Francisco, o alguien que si se puede ampliar un poco eso? Te tenés que desmutear, Fran. Sí. Me estaba gustando esto de estar muteado. Es uno de los consejos que da Freud en relación digamos, es todo el laburo que después hace Lacan en relación al lugar que le da el significante, ¿no? Al lugar que tiene la palabra singular en cada sujeto, que también es una manera en esta clínica, yo lo menciono porque en esta clínica, una clínica que se ceden las palabras y se pasa al acto, a la impulsión. Y esto que decía Alicia, ¿no? De que hay que tomarse el tiempo de volver a recuperar la relación con la historia, volver a historizar, a novelar, me parece que hay que tenerlo presente en esta clínica donde el acto, el impulso y el acting y la inmediatez están tan ahí que darle lugar a la palabra, a la marca que tiene la palabra sobre la historia de cada uno, lleva un montón de tiempo, pero nosotros desde el consultorio creo que muchas veces podemos hacer esto porque toda la parte más disruptiva y más desenfrenada y más conflictiva con las familias y con la medicación, todo eso ya pasaron por las internaciones y demás. Entonces ya llega un poquito más con alguna pequeña pregunta. Así lo entiendo yo, capaz que significa otra cosa. Sí. Gracias. Okay. Bueno, me gustó lo de que tal vez llegan con alguna pequeña pregunta, ¿no? Al consultorio. Bueno, ¿está alguien más? Creo que acaba de ingresar. Ah, ok. No lo tenemos. Bueno. Ahora hay gente que hay que se está despidiendo. Fer, ¿vos qué? Sí. Sí, ¿vos, Fer, querías compartir algo más? Ah, está Daniela. Hola, Dani, ¿cómo estás? Y está Ana también, que Ana es la directora, a ver si nos puede escuchar. Es la directora del hospital. Ella tuvo una cirugía hace poquito, entonces no iba a poder estar exponiendo, pero quiero saber si nos puede saludar, aunque sea. Ana, ¿estás por ahí? Ahí volví. Estoy con problemas de conexión. Hola a todos los colegas. Estoy con problemas de conexión y es como que se me desconecta todo el tiempo. Y si prendo la cámara también, o sea, se me va a desconectar. Así que bueno, los saludo así, bueno, de manera ciega. Bueno, te cuento que estuvo Inés, estuvieron Diego compartiendo, así que bueno, también los conocimos porque es la primera vez que están con nosotros. Así que bueno, agradecerles a todo el equipo. Y qué bueno para el año que viene, bueno, hacer contactos, hacer articulaciones, lazos, y que los tenemos tan cerquita ahí en Escobar. Sí, estamos cerquita. Parece lejos, pero no es tanto. Una vez que vienen se van a acostumbrar. No, estaría, bueno, lo que veníamos hablando este año, que igual este año fue difícil, ¿no? Poder armar algo y como que con el tema de la pandemia hubo muchos palos en la rueda. Pero bueno, ya para el año que viene, armar actividades en conjunto. Yo les había dicho a todos los colegas que participan de la comisión que están invitados los convocamos también para que podamos armar y pensar algo en conjunto. E incluso hasta una jornada por ahí sería bueno que armemos. Sí, claro. Hay que seguir produciendo. Bueno, está Daniela Nareto, señores. ¿Cómo está? ¿Quiere saludar, compartir, comentar algo? Hola Diego, hola. Me encantó las presentaciones. Acá me fui anotando unos cuantos trazos
de lo que fueron compartiendo. Me pareció súper interesante. Esto de algo por ahí tan obvio, pero que a veces se nos pasa, ¿no? Que esto de pacientes traídos, como esto de lo propio, que en tratamiento hay que armar, construir el síntoma, ¿no? Esto de la clínica del vacío me pareció sumamente interesante, todo lo que fueron compartiendo. Esto de la falta de intervalo, de poder construir ese intervalo, me pareció, la verdad que genial los aportes, así que agradezco. Bueno, gracias, Dani. Fer, ¿querías compartir algo más? Sí, bueno, siempre, pero bueno, no sé si está la voluntad. No, yo quería preguntar, pero así chiquitito para Francisco, que a él no le gusta mucho hablar, desmuteate, Francisco. No, porque suscribo con esto último que habías comentado a partir de la pregunta de Claudio. Claramente, el trabajo en el consultorio, que es el que propones vos en tu viñeta clínica, hasta por cómo lo expones, da la idea de un discurso bastante organizado y hasta reflexivo, que no es generalmente el discurso tan desorganizado como cuando están en una situación más compleja, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo manejás esto de que en la posición del analista autura, no la palabra del otro, del paciente, pero cuando está tan desorganizado el discurso, ¿cómo lo ves ahí en ese aspecto, ¿no? Porque acá en tu viñeta pareciera que con muy pocas intervenciones se permitía el espacio, ¿no? a la subjetividad, digamos, ¿no? El otro es... Sí. En realidad es un trabajo de como 7 años. Los primeros 4 o 5 años fueron de muy poco compromiso, mucho desborde, un acting detrás del otro, conflictos con la ley, en una provocación y en un goce muy, muy grande. Fue un trabajo de mucho tiempo. Yo por ahí en la viñeta parece prolijito, pero fue tormentoso. Yo me refiero a esto de que el discurso del analista no se anteponga, en el sentido de que no haga un obstáculo a la palabra del paciente, ¿no? Porque ahí, si no, terminamos en una receta para todos igual. Claro, la abstinencia ahí del lado del analista. La abstinencia del lado del analista, más que del lado del que tiene que dejar de consumir. Claro. O de los dos lados. Y es interesante cómo a través de los 3 dispositivos fueron como haciendo lazo, ¿no? Esto del tiempo, que mencionás vos, Francisco, es lo que dice Alicia, ¿no? En un primer momento. Y esto de que muchas veces necesitamos otras herramientas, otras disciplinas, ¿no? Que entren en juego, como hablaban bien ustedes, la parte del hospital, la parte de psiquiatría, ¿no? La parte del grupo, la parte de la familia, cuando ocurren, que son características tal vez de estos pacientes, de esta problemática que tienen que ver con los desbordes, ¿no? Con la no adherencia al tratamiento, con esto de estar siempre al límite, ¿no? A propósito de los efectos de la sustancia, digo, cómo hay puntos de encuentro, aunque son dispositivos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, quedamos con ganas de seguir charlando, quedamos con ganas Cristian, de poder seguir. Perdóname, Luca, pero Cristian me parece que no lo quiero obturar. Quiero aportar una pequeña cosita que me parece que a mí me sirve. Vamos a hacer como los partidos de fútbol, ¿vieron cuando levantan que pasan los 90 minutos? Y adicionan, bueno, adicionamos ahí. A mí me parece que una pequeña antes de las cosita, 9 terminamos, dale. Que a mí me sirve, que también es un consejo freudiano, que es
hay un momento en donde el paciente puede escuchar qué tiene que ver él con todo lo que le pasa alrededor. ¿Cuál es la responsabilidad de él con todo lo que sucede? Me parece que en el momento en donde algo de eso, el paciente puede escuchar algo de eso, ahí se puede empezar a trabajar un montón más, digamos, esta pregunta que decías vos, Fernando, ahí es donde se puede empezar a armar un discurso, qué sé yo, no sé si ordenado, pero cambia bastante. Eso es otro. Bien. ¿Cristian? Bueno, Cristian, ahí, dale. Sí, está bien, queda poco tiempo, pero bueno. No, en todo esto me surgían dos preguntas. Una, en relación a los dispositivos de internación o institucionales, respecto de cómo pensar la transferencia. Y, por un lado, por las condiciones en las que ingresa el paciente, y por el otro, por la cantidad de profesionales o personas que intervienen en el tratamiento en sí mismo. Y en esa misma línea, de las características del paciente y lo que tiene que ver con la interacción con los compañeros, cómo pensaban la agrupabilidad. El hecho de que esté sentado en un grupo no significa que esté integrado, ¿no? Claro. Los grupos, digamos, a veces hay grupos que hay que definir porque tienen particularidades o características particulares y que tienen a veces necesidad de agrupamientos pertinentes. De modo que a veces es necesario un agrupamiento en particular. Por ejemplo, hay pacientes que, no es en este caso que me ha pasado, pero teníamos pacientes en otra comunidad de Cedronar, que recuerdo que estaba muy claro que tenían que hacer un agrupamiento, por ejemplo, los pacientes que tenían, por ejemplo, patologías de tipo de psicosis, que eran necesarios para poder mantener un cierto discurso acorde a su problemática, con el timing de cada uno de ellos, esos grupos en particular, porque los otros que estaban, digamos, neuróticos, por así decirlo, había como, digamos, unas diferencias y marcaban las diferencias, entonces hacía más lento los procesos. Bueno, y así se armaban, en este caso en particular, donde yo estoy trabajando ahora, no, hay un agrupamiento en donde es posible trabajar. Algunos pacientes tienen más dificultad que otros, pero en general el grupo cuando empieza a crecer, quiero decir, cuando ya tiene cierto tiempo, los pacientes empiezan a entender el timing de cada uno de ellos. Si no puede, si tiene dificultades, o a lo mejor es más lento, pero hay una aceptación. Porque hay una convivencia y porque empiezan a hacer una aceptación. La cuestión de la transferencia es complicada, porque vos decías que si habiendo tantos profesionales, ¿cómo se podía instalar la transferencia? La transferencia se instala. Lo cierto es que ellos hacen a lo mejor una marcada, podríamos decir, si los acercamientos hacia un operador terapéutico, hay una cuestión de cuestión transferencial más acorde a, digamos, a algún terapeuta que a un, digamos, operador socioterapéutico. La transferencia se instala, no tiene que ver con que haya muchos profesionales. Existe. Y me parece que eso funciona. No sé si está respondida la pregunta. Bien. Bueno, ahí Cristian. A ver. Algo te devolvió Alicia.
Y Marianela, ¿vos querías comentar algo? ¿Querías decir algo? No, agregué ahí en el chat para no interrumpir, ¿no? Que como sucede por ahí con cualquier tipo de pacientes, no solamente con pacientes con consumo problemático, sino que a veces la transferencia es hacia la institución. Sí. No más allá de todos los actores, sino que es a la institución como referencia también. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, colegas, gente linda, no vamos a demorar más. Gracias a todos por conectarse, por estar, por poder participar. Bueno, nos queda mucho más por trabajar, por pensar el año que viene. Así que bueno, agradecerles al colegio, a las autoridades, agradecerle a todo el equipo de la Comisión de Consumos Problemáticos de Adicciones del Distrito 15, del Colegio de Psicólogos, presente, que laburó, que está, que siempre está pensando cosas, que se propone. Bueno, nada, muchas gracias por ser parte y bueno, creo que a pesar de ser un año difícil, con un montón de adversidades, en una época que tenemos mucha demanda, ¿sí? a nivel de salud mental, igualmente podamos compartir estos espacios, bueno, es algo muy enriquecedor. Así que nos despedimos, nos vemos hasta la próxima, y bueno, si no los veo, levanto la copa por ustedes, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, todo. Falta un poquito todavía, pero no tanto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo. Chao, chao. Saludos para todos. Chao. Bien, gracias. Gracias.